Bien. Bueno, entonces, habíamos visto todo esto vimos, piripip, piripip, y nos faltaba una palabra de esto. Para terminar con renal, con urinario sería, ahí está, un aparato excretor. Terminamos con esto. Bueno, por último, una vez que se forma la orina, pasa a través de los cálices menores, luego los cálices mayores, pelvis-renal, uréter, y la orina cae en la vejiga. Primero recordamos que el mecanismo por el cual, o con el cual llegan los uréteres a la vejiga es un mecanismo antirreflujo, es decir, es un mecanismo valvular. Esto está relacionado con el hecho de que el uréter entra en la pared vesical no de forma perpendicular, sino oblicua, y esto hace que cuando la vejiga se llena, entonces el uréter que cae oblicuo se oblitea. O sea que si no tendría que dibujar eso acá, pondría este uréter, pongámosle que terminara acá, el uréter termina, bueno, así justo como no, a ver si puedo dibujar lo que quiero en algún momento. El uréter termina formando una diagonal así. Bueno, no lo puedo dibujar. No sé si es la torpeza, o si es, bueno, sí, la torpeza es seguro. El mecanismo valvular, bueno. Sí, igual lo había mencionado, pero no me acuerdo si había sido en anato. Sí, por eso. Así. Ahí va, a ver si puedo ahora. Ahí está. Bueno, no salió del todo bien, pero el mecanismo valvular hace que se comprima la vejiga cuando se llena. Entonces el llenado de la vejiga se asocia con que ahí está. Ahí está. Dibujado, pero lo hacemos a mano. Ahí tengo el sistema, entonces tengo, en el caso 1, la vejiga está dibujada como cuadradita, pero abierta, con su mecanismo valvular, y en el caso 2, ahí está cerrada. Entonces tengo abierto el mecanismo valvular que me permite entrar la orina, pero cuando se llena la vejiga, se llena, y lo aprieta la pared. De modo tal que entonces queda ese mecanismo, se llama mecanismo antirreflujo, es el mecanismo valvular que tiene el uréter. Bueno, entonces, número 1, aclaramos eso, la vejiga se llena, y cuando la vejiga se llena, se distiende, ¿no es cierto? Ahí está, se distiende, y esa distensión que es variable de acuerdo a la persona, hay personas que tienen una distensibilidad mayor y otras una menor, pero alrededor de los 200 mililitros ya empieza a sentirse la sensación de distensión,
Y esa sensación de distensión, una vejiga puede tener cantidad de líquido. Hay vejigas con retenciones que han llegado a tener hasta 3 litros, que es una barbaridad, pero eso puede pasar. Pero vejigas con 1 litro y moneda, sí, vejigas que retienen con 1 litro y moneda, que hay que sondarlas o lo que fuera, de eso hay, es más común. Pero quiero decir con esto que no es lo habitual es que a partir de los 200 mililitros entonces se siente la sensación de distensión, y esa sensación de distensión se traduce en estiramiento de receptores que están en la pared de la vejiga, y entonces se produce un reflejo, que es el reflejo de la micción. El reflejo de la micción. Los receptores que están en la vejiga le informan a la médula, la parte más baja de la médula espinal, y entonces se activan dos sistemas, el sistema parasimpático, sacro, y el sistema simpático. El sistema sacro, la parte sacra, es decir, del sistema parasimpático, que es una parte del sistema nervioso central que modula actividades no voluntarias, hace que el músculo detrusor se contraiga. Este es el que empieza a empujar para que salga la orina. Y a su vez, el esfínter liso, modulado por el sistema simpático, se relaja. Entonces ahí nos da las ganas de ir al baño. Pero, por último, es el esfínter estriado, que es voluntario, el que permite la emisión de la orina. Este esfínter estriado, que es voluntario, se entrena durante la niñez y se pierde su función durante la involución con la edad. Esto es lo que hace que tanto los niños como los adultos grandes tengan incontinencia. Es decir, depende solamente del llenado la emisión de orina. En cambio, en los adultos normales, para esta función, la orina se mantiene dentro de la vejiga hasta que se produce el reflejo de micción, pero el esfínter estriado es capaz de contener esa micción de acuerdo a la voluntad. Por supuesto, algunos me van a decir que eso es hasta un punto, por supuesto. Hay un punto que hay un rebalsamiento, y entonces la vejiga la compresión del detrusor y la presión que hay dentro de la vejiga, y el hecho de que no haya esfínter liso ya funcionando, pueden vencer al esfínter estriado, y como quien dice, nos haríamos pipí encima, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión entonces es que el reflejo de distensión genera contracción involuntaria del detrusor, que es el músculo de la vejiga, y relajación involuntaria del esfínter liso, que es el esfínter que está más alto. Luego el esfínter estriado modulará si vamos a orinar o no. Bien, entonces ahí tenemos la orina. Perfecto. Listo. La emisión de orina, entonces ahí terminamos con urinario y ya está. No queremos por aparato reproductor. Para eso entonces vamos a compartir otra diapositiva, que era la de reproductor masculino. Creo que es esta. Perfecto. Cuando hablamos en fisiología de aparato reproductor, hacemos referencia, ahí tenemos esto, perfecto, vamos a hacer referencia a la funcionalidad de las estructuras que vimos anatómicamente. Es decir, vamos a ver para qué sirve. Y por el otro lado vamos a ver el tracto genital, cómo funciona el tracto genital. Entonces, respecto a las gónadas, primero aclaramos lo siguiente. ¿Cómo se forman las gónadas? Las gónadas se forman inicialmente en forma indiferenciada. Es decir, la gónada es masculina la gónada se va a hacer masculina o femenina, pero inicialmente la gónada es indiferenciada. No hay una gónada masculina y una femenina al momento de la formación de la gónada. Es decir, que la gónada puede ir a masculina o femenina dependiendo de los estímulos que recibe. Es decir, son los estímulos que recibe esa gónada las que la van a transformar en gónada masculina o gónada femenina. Por supuesto que para que esto suceda, los estímulos tienen que ya estar grabados en la genética. Es decir,
hay genes que van a estar destinados a determinar el sexo. Efectivamente, resulta ser que tenemos nosotros el cromosoma X. Vamos acá. Ahí está. El cromosoma X, ahí está, que es el que va a determinar la mutación de una gónada indiferenciada, ¿está bien? O bipotencial, como dice ahí. Va a ser el cromosoma X el que determine la transformación de esa gónada bipotencial en una gónada masculina. Es decir, las gónadas habitualmente, cuando son bipotenciales, son en realidad son bipotenciales, es decir, pueden ser masculinas o femeninas, pero la presencia de una hormona específica, ¿está bien? Va a ser la que determine que esa gónada se transforme en masculina. ¿Cuál es ese factor o cuál es esa hormona? La hormona se llama factor SRI. Este SRI, el factor SRI, es el que va a actuar sobre la gónada indiferenciada y la va a transformar en testículo. ¿Y qué es el SRI? Es una hormona proteica. Y esa hormona proteica se sintetiza, porque la gónada sale de una estructura que se llama cresta urogenital. Bueno, las células de la cresta urogenital, si son masculinas, tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, si las células de la cresta tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, el cromosoma Y tiene un pedazo de ese cromosoma que está destinado a la fabricación de ese ring. O sea que vamos de vuelta, vamos a hacer así. Los cromosomas, bueno, el ADN se organiza en forma de cadenas. Es decir, el ADN son nucleótidos organizados en forma de cadena. Las secuencias de los nucleótidos, como estén secuenciados, de acuerdo a sus bases nitrogenadas, son diferentes los nucleótidos, y de acuerdo a cómo se secuencian los nucleótidos, forman diferentes secuencias. Es decir, en la medida que coloco un nucleótido al lado de otro, hay 4 tipos de nucleótidos formando el ADN, los puedo colocar de forma alternada, como si fueran 4 letras, y puedo formar palabras, es decir, códigos, ¿cierto?, que tienen una longitud determinada, aunque variable. Siempre es la misma para cada pedacito, pero puede ser más larga o más corta. Entonces, el ADN lo puedo seccionar, o puedo hacer una división de ADN en segmentos. Puedo hacer una división de ADN en segmentos, de acuerdo a pedacitos a pedacitos de secuencias. Esos pedazos de secuencias de ADN, cada uno sirve para transcribirse en ARN y por ende transformarse en proteína. Nosotros sabemos que las proteínas son secuencias de aminoácidos, que las secuencias de aminoácidos tienen que ver con las secuencias de nucleótidos del ARN, y las secuencias de nucleótidos del ARN tienen que ver con las secuencias de nucleótidos de ADN. Las secuencias de nucleótidos de ADN, entonces las secuencias de nucleótidos de ADN se pueden identificar, y se las identifica y se las puede como aislar o obtenerlas de acuerdo a la posibilidad que tengan de ser o de producir una proteína determinada. Es decir, que lo que estoy diciendo es que hay segmentos de ADN específicos para codificar cada proteína. Eso ya lo sabemos en general, pero lo repito para que quede claro. Entonces hay segmentos de ADN que sirven para codificar proteínas.
Esos segmentos de ADN se llaman, ¿cómo se llaman los segmentos de ADN que sirven para codificar una proteína? ¿Codones? No, Genes. genes, claro, genes. Nosotros tenemos genes para cada proteína que hay, esos son los genes. Entonces, como hay genes para cada proteína, entonces tenemos todos los genes determinando todas las proteínas de nuestro cuerpo. Los genes están ubicados siempre en los mismos lugares y siempre codifican para la misma proteína. O sea que si yo busco el gen que fabrica, que sirve para codificar el ARN que va a dar origen a la proteína melanina, lo tengo que ir a buscar a un cromosoma en un brazo determinado y en un segmento determinado, en un brazo del cromosoma. Entonces, todas las proteínas tienen sus lugares donde están. El SRI, el factor SRI, tiene su gen, que se llama gen SRI. Y ese gen SRI, ¿dónde está? ¿Dónde se les ocurre que puede estar el gen SRI que codifica para que una gónada se transforme en masculino? ¿Dónde estará ese gen? Está en un cromosoma. ¿En cuál? En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 21, en el 22, en el cromosoma X, en el cromosoma Y. ¿Dónde estará? Estamos hablando de un gen que codifica una proteína, que transforma una gónada que es bipotencial, o sea que puede ser de uno u otro, masculina o femenina, la transforma específicamente en masculina. Entonces, ¿dónde estará, en qué cromosoma estará el gen que codifica para esa proteína? En el gen Y. Obligatoriamente en el gen Y. No puede estar en otro. ¿Se entiende por qué está en el gen Y o no? Julieta dijo que quiero creer que no fue por adivinación. Quiero creer que lo pensó desde el punto de vista. Mujeres X. ¿Cómo? Porque mujeres X. Gen X. Bueno, no porque mujer es X, sino porque Y es masculino. Y es varón. No porque... Claro, sí. Sino porque Y es masculino. Porque el hombre también tiene gen X. Pero no necesitamos un gen X para transformar nada. Necesitamos ahora el gen Y. ¿Por qué? Porque es el que transforma la gónada en masculina. Porque si no, la gónada sigue femenina. Entonces, la determinación del testículo, de la aparición del testículo versus ovario, está determinada por una hormona que la fabrica ¿quién? La fabrica en las células de la cresta urogenital, pero porque esas células tienen el gen Y, el cromosoma Y. Entonces, al tener el cromosoma Y, dentro de ese cromosoma, un segmento de ese cromosoma se llama gen SRI, y ¿para qué sirve? Para codificar la proteína SRI. ¿Y qué es la proteína SRI? Es un estímulo para el testículo embrionario, para la gónada embrionaria, para que se transforme en testículo. ¿Está bien? Entonces, una vez que se transforma en testículo esa gónada, ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque al ser testículo, entonces la gónada se transforma, empieza a fabricar cosas de un testículo. ¿Y qué fabrica? Testosterona, ¿está bien? Principalmente testosterona, dehidrotestosterona. Entonces, ¿qué iba a decir? Bueno, testosterona, también, factor estimulante de intersticio, es decir, lo que hace esto, se llama factor antimülleriano. El testículo fabrica factor antimülleriano, Müller, como Müller, con diéresis la U, Müller, se pronuncia eso. Se fabrica un factor que se llama antimülleriano. Entonces, ¿qué pasa esto? Tengo el gen X, tengo el cromosoma Y, fabrico SRI, actúo sobre la gónada bipotencial,
y la transformo en testículo. Y el testículo fabrica hormonas masculinas. Entonces ya tengo testículo diferenciado y hormonas masculinas en el cuerpo. Si esto no sucede, entonces la gónada bipotencial no recibe el SRI y sigue como ovario. ¿Está bien? Se queda como ovario. O sea que en última instancia quien determina si una gónada va a ser masculina o femenina son los cromosomas. ¿Está bien? Son los cromosomas. Es decir, es la presencia del SRI que lo tiene el hombre y no la mujer. ¿Está bien? Y eso lo tiene el hombre porque tiene el cromosoma Y, que no lo tiene la mujer. Entonces, en el cromosoma Y es donde está la clave para transformar una gónada en masculina. Si no hay SRI, la gónada sigue como femenina. Si algún defecto genético modifica el Y por algún motivo, el gen del Y que fabrica el SRI, o si por algún motivo genético ese cromosoma Y no está o está defectuoso, aun cuando sea supuestamente XY, no va a haber transformación de gónada bipotencial en testículo. Por el contrario, si hay cromosoma Y y el cromosoma Y está funcionante, siempre la gónada se va a transformar en testículo. ¿Está bien? O sea que el factor determinante de testículo versus no testículo versus ovario es la presencia del SRI. ¿De acuerdo? Y por ende está en los genes si vamos a ser varón o nena. ¿Está bien? O sea, varón o mujer va a estar determinado por los genes. Y los genes están en los cromosomas. Y va a ser el cromosoma Y el que determine sexualidad. Masculina versus femenina. ¿Por qué? Porque es el que va a cambiar inicialmente la gónada. Y la gónada es lo que va a generar la determinación no solamente el desarrollo de algunas cosas, no solamente de lo sexual, sino de otras cosas también. Ahora, las gónadas bipotenciales estimulan la fabricación de genitales internos, externos y del cerebro, ¿no? O sea que los primodios bipotenciales, es decir, las gónadas tienen capacidad de estimular, pero, como dice acá, si no hay estas hormonas que están acá, entonces lo que voy a obtener va a ser genitales femeninos, internos y externos, y cerebro femenino, que ahora les cuento qué significa. O sea que este es el camino por defecto. Por defecto no significa defectuoso, por defecto significa que si no se corrige, sigue ese camino. ¿Está bien? No, por defecto, porque si no después... Claro. Entonces el camino por defecto es la producción de una gónada femenina con desarrollo de genitales internos femeninos, externos femeninos y cerebro femenino. Ese es el desarrollo, digamos, natural. Pero si aparece el testículo, entonces hay cambios y entonces se anulan los genitales femeninos con la presencia de la hormona antimülleriana y se estimula que el genital se transforme en masculino, tanto interno como externo, y se desarrolla cerebro masculino. O sea que sería esto que está acá, el camino natural si no lo modificamos. El camino natural si no modificamos las gónadas es fabricar una gónada femenina y que se desarrollen genitales femeninos, internos y externos, y el desarrollo del cerebro femenino. Ahora contamos eso. Pero si en el camino aparece que el testículo recibió, que la gónada bipotencial recibió SRI, entonces aparece el testículo, y esto que iba a ser femenino, aparece la hormona antimülleriana y corta el desarrollo del genital femenino y entonces aparece el genital masculino. ¿Está bien? Porque los genitales también se desarrollan a femenino normalmente, excepto que haya hormona antimülleriana y testosterona.
Y para que haya hormona antimileriana y testosterona, el testículo, la gónada tiene que ser testículo. Y para que la gónada sea testículo, tiene que haber SRI. Y para que haya SRI, tiene que haber cromosoma X. O sea que está todo emparentado, no es que es una casualidad. O sea que la anulación de genital externo e interno femenino, esta anulación de esto, lo produce la hormona antimileriana y las hormonas masculinas. Si no hay hormonas masculinas ni hormona antimileriana, entonces el desarrollo es genital interno masculino, femenino y, bueno, el cerebro femenino, pero genital masculino, femenino, interno y externo. O sea que si, pongámosle que hay SRI y la gónada se transforma en testículo, pero el testículo no tiene la capacidad de secretar las hormonas porque tiene un defecto de la secreción de estas hormonas, entonces se transformó en un testículo defectuoso y los genitales se pueden transformar, pueden no transformarse en masculinos y se mantienen como femeninos. Esto es lo que hace que hayan variaciones, en la naturaleza cuando hay defectos. Entonces, el defecto puede ser, no fabrico bien hormona antimileriana, entonces los genitales no se desarrollan a masculino, sino que se desarrollan a femenino. ¿Está bien? Entonces, si uno tuviera que simplificarlo, diría, el camino natural de la evolución, ¿no?, de los mamíferos, de los humanos, vamos a ponerle, el camino natural de los humanos es que somos todos mujer, ¿está bien? Excepto que haya SRI y nuestro testículo aparezca. Si no hay SRI y no aparece el testículo, entonces el camino es mujer. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Cri, cri. Se durmieron. Despertéis. Sí, sí. Bueno, cuestión que entonces la producción de SRI es lo que se necesita para que haya un individuo varón. Por ende, se hace falta el cromosoma Y para que haya un individuo varón. Si no, hay desarrollo a individuo femenino. Bien. Ahora, en este desarrollo, el testículo y el ovario después se hacen adultos, por supuesto, y aparecen los caracteres secundarios masculinos y femeninos, de acuerdo a que haya testosterona, dihidrotestosterona, DHT y estrógenos. Eso va a determinar los caracteres secundarios femeninos y masculinos. Pero ahora a eso volvemos. Entonces, cuando aparece el testículo, aparece una hormona que se llama factor antimülleriano, o mulleriano, con diéresis. El factor antimülleriano, ¿qué hace? Hace que lo que iba a ser genital femenino no se desarrolle como genital femenino. ¿Está bien? Y a su vez la testosterona que fabrica el testículo, la dihidrotestosterona, acá esto es testosterona, ¿qué hacen? Hacen que esos órganos que no son ya femeninos se diferencien a masculinos. O sea que puedo tener hormona antimülleriana y no tengo genitales femeninos, estructuras genitales femeninas, pero si no tengo testosterona y dihidrotestosterona, no voy a fabricar los genitales masculinos bien desarrollados. O sea, no voy a poder desarrollar el genital masculino. O sea que para desarrollar genital masculino necesito anular el femenino y desarrollar el masculino. Pero las estructuras de las cuales salen los dos genitales masculino y femenino son las mismas. Entonces es como si yo digo, bueno, voy a tener dedos en la mano. ¿Está bien? Voy a tener dedos en la mano, voy a tener 5 dedos. Pero si yo a esto lo quiero de otra manera, tengo que ponerle primero algo, por ejemplo, para que anule la fabricación de dedos, y después pongo algo para que desarrolle solamente la fabricación de las primeras falanges. Y entonces me queda así. O sea que no solamente tengo que anular la fabricación del dedo, sino que además, porque si no me quedaría sin dedo, me quedaría así. Sino que además tengo que tener un estimulante para que me fabrique esto.
Y entonces ahí quedo con solamente 4 falanges. ¿Se entiende? O sea que necesito anular la aparición de genital masculino, de femenino, y además desarrollar el masculino. Pero todo proviene del mismo lugar. O sea que en mi mano todo proviene de lo mismo, todo proviene del mismo lugar. Entonces necesito doble estímulo. Estímulo para anular el desarrollo femenino y estímulo para avanzar con el desarrollo masculino. ¿De acuerdo? Y eso, ¿quién lo hace? Las hormonas antimüllerianas, que inhibe la aparición o la formación de los órganos femeninos, es decir, inhibe la formación del útero, inhibe formación de trompas, inhibe formación de vagina, y después necesito la testosterona para fabricar los genitales internos femeninos, masculinos, es decir, para desarrollar toda la vía espermática, para desarrollar la próstata, ¿está bien? O sea que necesito esa testosterona para fabricar eso masculino interno. Y después lo externo, por supuesto, la forma externa, el genital externo, es decir, el desarrollo del pene, desarrollo de las bolsas, ¿está bien? Bueno, entonces, así es como se forma un individuo masculino versus uno femenino. Con respecto al cerebro masculino, la testosterona, eso está en estudio y por ahora se cree que sí, pero esto va cambiando. Pero por ahora lo que se dice es que el cerebro masculino, que la testosterona tiene actividad sobre el cerebro. La testosterona tiene actividad sobre el cerebro y modifica circuitos cerebrales, desarrollando unos e inhibiendo otros. El cerebro masculino y el femenino son diferentes, no solamente tal vez en tamaño, sino también en el desarrollo de las conexiones. Eso no quiere decir ni mejor ni peor, son diferentes. Esto lo aclaro porque después también ahora, claro, suena como, claro, que las cosas hay que aclararlas bien. Pero igualmente, la aclaración es así. Los cerebros son distintos porque son diferentes, porque el individuo varón está biológicamente como destinado a tener una tarea, no social necesariamente, una tarea respecto de la especie, no por una cuestión social que nosotros vamos inventando y vamos viendo y qué sé yo, y después creemos que esas cuestiones sociales son la realidad, sino por una cuestión biológica, y eso se da en todas las especies. En algunas de una manera, en otras de otra, pero se da, hay cosas que son características de un individuo masculino y otras que son características de un individuo femenino. No es una casualidad. No es una casualidad que el cerebro femenino tenga un desarrollo con una tendencia hacia una cosa y el masculino hacia otra. Es decir, el cerebro masculino tiene tendencia el masculino tiene tendencia a las cosas menos por ahí, de menor pensamiento, aunque tiene algunas cosas que son más, por ejemplo, lo que es ubicación tiene mayor desarrollo el cerebro masculino, lo que es el manejo por ahí de intelecto tiene mayor el desarrollo el cerebro femenino. O sea, no es una casualidad que si uno pone 2 nenes, si uno le corta el pelo a los nenes, ¿no es cierto? Lo deja pelado, nene, nena, y los desarrolla en un ambiente parecido, que sin tendencia, sin nada, el niño va a tener se va a dar cuenta, uno mira al nene y la nena, se va a dar cuenta absolutamente cuál es el nene y la nena, simplemente por mirarlos. Es decir, el nene va a tener una actividad, un desarrollo competitivo con sus pares, lo vamos a tener trepado arriba de los árboles. Las nenas juegan, por ejemplo, juegos en los que no hay ganadores. Los nenes juegan cosas de competición todo el tiempo. O sea, un nene de 4 años juega a competirle al otro nene, se pelea con el nene. Las nenas juegan juegos que no tienen ganadores, por ejemplo. Una cosa que es llamativa. Por ejemplo, jugar con las muñecas no tiene ni ganadores ni perdedores. Pero el nene juega a la pelota o juega cosas que tiene que ganarle al otro. Eso no es que los nenes sean agresivos, sean terribles, sean malos. Es que es el desarrollo natural del cerebro estimulado por la testosterona. Es decir, que la testosterona, si bien hoy en día no hay una comprobación directa respecto de
de las conductas por ahí agresivas con los niveles de testosterona, por supuesto que los niveles de testosterona desarrollan individuos con personalidad, con una personalidad determinada. Y hoy en día se ve que la testosterona, porque, ojo, que agresividad en algunos aspectos no significa que esté algo totalmente malo, porque la agresividad, una cosa es la agresividad de golpear a alguien o de maltratar a alguien, y otra cosa es la agresividad respecto del empuje que tiene un individuo con alguna cosa. Pero más allá de eso, digo que hay características que están dadas entonces por la presencia de la testosterona. Y eso hace referencia entonces al cerebro masculino y femenino. Los desarrollos de distintas conexiones están relacionadas con la presencia o no de testosterona. Después cada uno, por supuesto, me va a decir, no, pero a mí me pasa que pa, mi hermanita no sé qué, no sé cuánto, mi hermano purupú, pipi, no sé qué, no sé cuánto. Está bien, después hay variaciones, y después todo esto se modula socialmente, en el humano por lo menos se modula socialmente, y entonces hay distintas variaciones de distintas cosas. Pero independientemente de eso, la testosterona tiene actividad sobre el cerebro. ¿Está bien? Y la presencia de testosterona es un factor que determina cerebro masculino versus el cerebro que va por vía natural, digamos, lo que sería lo que no tiene el estímulo de la testosterona, que sería el cerebro femenino. Entonces, cerebro femenino es el cerebro que se desarrolla, y el cerebro masculino es ese mismo cerebro, pero bañado de testosterona. Bueno, bañado es una forma de decir. Estimulado por testosterona, que le da ciertas características que lo masculinizan. No masculinizarlo desde el punto de vista de caracteres sexuales, sino que lo masculiniza ese cerebro desde el punto de vista de desarrollo de conexiones que lo van a hacer de una manera determinada. O sea que los individuos de las especies masculinas no salen con sus características solamente porque la mamá los hace hombrecitos o el papá los hace hombrecitos, sino que tienen ciertas tendencias. Después, por supuesto, repito, después se pueden profundizar esas tendencias y ya eso es una cuestión social, pero más allá de eso, la tendencia, hay una tendencia relacionada con la presencia de testosterona. Profe, ¿guardó la clase? No guardé la clase, muchas gracias por avisar. No, ahí estaba en el chat escrito, no es que me acordé yo. Gracias. Bien, entonces gracias a quien se acordó en el chat, que hizo acordar a quien se hizo, el profe guardó en Zoom anterior. Muy bien, que fue María Lara Merino, que no sé por qué no lo dijo verbalmente, pero no importa. Bueno, entonces ahí tenemos el desarrollo desde el punto de vista, desde el punto de vista embrionario. Una vez que tenemos el testículo o el ovario, entonces ya tenemos testículo o ovario, entonces ya ahí tenemos, primero vamos a tener una etapa de quiescencia, es decir, tanto el testículo como el ovario van a estar como dormidos hasta la pubertad. En términos generales, no va a haber fabricación en el caso de la mujer, el ovario, como ven, no tiene fabricación de hormonas, sino hasta el ovario adulto. En el masculino ya fabrica hormonas cuando está en el periodo embrionario inicial, pero después el factor antiembrionario deja de fabricarse, la testosterona baja a niveles imperceptibles, muy bajos. Y hasta el momento de la pubertad, testículo y ovario se mantienen quiescentes, se mantienen en el desarrollo básico. Luego de la pubertad, luego viene la pubertad, y esto vale para los dos sexos, aparece la luteinizante, la folículo estimulante, que son hormonas que van a iniciar entonces la vida sexual activa de un individuo. Entonces va a aparecer, lo primero que aparece es un pico de FSH relacionado con la evolución del hipotálamo. El hipotálamo va a liberar gonadoliberinas, y las gonadoliberinas van a hacer que la hipófisis fabrique entonces FSH,